Hola, mi nombre es Jorge Alberto Quino Vázquez, estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En este caso vamos a estar haciendo una actividad de la materia de estructura de datos y el tema o el nombre de la actividad es de recursividad. El nombre del profesor es Flores Cruz Geriberto y la fecha de este trabajo o de esta actividad, ejercicio, es el 1 de octubre del 2021. Vamos a comenzar definiendo qué es la recursividad. La recursividad es un proceso mediante el cual una función se llama a sí misma de forma repetida hasta que cumple una condición determinada. Por ejemplo, aquí tenemos estas 5 ilustraciones de muñequitas, las cuales podemos definirlas como una recursividad, en donde, por ejemplo, tenemos nuestra primera muñequita, la cual se repite 5 veces, pero digamos que aquí la condición para que se termine esta recursividad o este, estas imágenes es que 5. Entonces aquí podemos ver que tenemos 5 muñequitas y entonces se van aquí viendo. Entonces eso podríamos decirlo que es un ejemplo un poco gráfico de lo que sería un poco la recursividad. En esta actividad o este ejercicio vamos a hacer algo usando la recursividad. Entonces vamos a realizar las siguientes series usando recursividad. En este caso tenemos el triángulo de Pascal. Entonces en el inciso A dice que tenemos que realizar o programar la tercera línea diagonal del triángulo de Pascal. También tenemos en el inciso B que tenemos que programar la cuarta línea diagonal del triángulo de Pascal. Y por último tenemos el inciso C que tenemos que hacer la suma de los números de un arreglo con n cantidad de elementos. Entonces vamos a empezar con el inciso A. Para hacer el inciso A tenemos los números triangulares, ¿no? Los cuales son los números que se obtienen al sumar n cantidad de números. En este caso los números tienen que ser naturales y consecutivos. Se pueden representar en un triángulo equilátero. Entonces en este caso tenemos la primera ilustración donde dice T1 es igual a 1, en el cual tenemos una bolita. Después tenemos en el T2 igual a 3. En este caso se le sumaron 2 para que nos dieran 3. Y así se va a ir sucesivamente. Para esto se ocupa la siguiente fórmula, la cual dice que n se va a multiplicar por la suma de n más 1 y se va a dividir entre 2. Entonces, aquí tenemos la tercera línea de Pascal y dice que es 1, 3, 6, 10, 15, 21 y 28. Y entonces aquí los tenemos acomodados desde el primer número hasta digamos que el número 28, hasta el número 21, y los tenemos de forma gráfica como una pirámide rectangular. Entonces, los números, estos se llaman los números triangulares, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos saber en la primera posición del triángulo de Pascal, en este caso, queríamos saber la posición, por ejemplo, 3, la posición 2, entonces vamos a sustituir el 2 en la fórmula y esto vemos que nos da 3. En este caso, aquí podemos ver que sí, en la posición 2 de esa serie numérica tenemos el número 3. Y si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, en la posición 3, qué número está en esa serie numérica, igual sustituimos la n sustituimos la n y ponemos 3 y eso nos daría 6, que en este caso contamos 1, 2 y 3 y efectivamente es 6. Esto lo vamos a ocupar para programar la serie numérica. Esta fórmula va a ser la que vamos a estar usando. Y para el inciso B tenemos los números tetraédricos. Estos números son similares a los triangulares, solo que en tercera dimensión, ya que estos representan una pirámide con una base triangular que tiene 3 lados. Y para esto vamos a ocupar la siguiente fórmula. En este caso tenemos n y esto lo vamos a estar multiplicando por la suma de n más 1 y esto se va a multiplicar por la suma de n más 2 y se va a dividir entre 6. Entonces, aquí tenemos igual unos ejemplos en donde tenemos que si nosotros quisiéramos saber por ejemplo, en la posición 2 de la serie numérica, qué número estaría usando esta serie numérica, nos dice que 6 y si vemos aquí en la imagen tenemos en color morado tenemos los números triangulares, que fueron los que vimos anteriormente, y después más abajito tenemos los números tetraédricos, los cuales nos dicen que en la posición 2 se encuentra el número 4 y efectivamente, ¿no? Entonces esta va a ser la fórmula que vamos a estar ocupando para programar esa serie numérica. Y una vez que tenemos definido esto, ahora sí vamos a ir a nuestro IDE de desarrollo, en este caso es NetBeans, y vamos a crear un nuevo programa, un nuevo proyecto. En este caso el proyecto se va a llamar ejercicio 1 y va a tener las siguientes clases. Por obviedad va a tener la clase principal. Vamos a tener una clase que se llama recursividad, en la cual vamos a hacer la recursividad de cada de las dos series numéricas. Y después vamos a tener la
suma, guión bajo, arreglos, guión bajo, recursividad. En este caso aquí, vamos, como el nombre lo dice, vamos a hacer la suma del arreglo. Entonces vamos a empezar definiendo, bueno, vamos a empezar en la clase de recursividad. En la clase de recursividad, aquí la tenemos, public class recursividad, y abajo tenemos unos comentarios que dice tercera línea diagonal de triángulo de Pascal. En este caso aquí, pues, toda esta estructura es la que va a estar haciendo la recursividad para que nos imprima esa serie de números. Entonces empezamos con el public void para crear nuestro método. En este caso, este método se va a llamar tercer línea. Aquí la tenemos. Y dentro de los paréntesis, ponemos la variable número. En este caso, la variable número se va a inicializar en 0, pero aquí no la especificamos. Nosotros la estamos especificando en nuestra clase principal a la hora que llamamos al método para que se ejecute, que en este caso tercer línea punto tercer guión bajo línea, y aquí tenemos el 1, ¿no? Para que empiece desde el número 1 nuestra recursividad. Y ahora, la recursividad nos decía que era un método el cual se va a llamar a sí mismo hasta que se cumpliera una predeterminada condición. En este caso, para predeterminar una condición, estamos ocupando el if. El if nos va a ayudar a comparar valores para que nuestra recursividad termine en algún punto determinado que nosotros queramos. En este caso, recordemos que la variable entera que se llama número, se va a inicializar en 1, en el cual se estableció en la clase principal cuando llamamos al método. Y después tenemos que, aquí tenemos la variable número menor o igual a 7. ¿Y por qué 7? Porque si nosotros ponemos la fórmula de n, que y queremos, en este caso queremos imprimir solamente los primeros 7 números de esa sucesión numérica. Si nosotros le ponemos otro número, nos va va a llegar hasta ese número y se va a detener ahí. No, en este caso yo quiero que llegue a 7, que es el número 28, como se muestra en la imagen, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos 7 en sustituimos 7 en lugar de n en la fórmula y hacemos la fórmula, nos daría 28. Entonces yo quiero que llegue hasta el 28. Entonces ahí abrimos las llaves y dentro de esas llaves tenemos un system.out.println, el cual va a mostrar en pantalla es lo siguiente. En este caso, aquí ya estamos poniendo la fórmula. En este caso es número por número más 1 entre 2. En este caso, la variable número está sustituyendo la n que tenemos en la fórmula. Y acá abajo en la línea 15 ya tenemos aquí se hace, digamos, que lo que es la recursividad, ¿no? Porque estamos llamando otra vez a nuestro método. En este caso se llama tercer guión bajo línea nuestro método. Y dentro de paréntesis le vamos a decir que la variable número va a empezar va a ir sumando 1 en 1. ¿Y por qué va a ir de 1 en 1 si estamos haciendo una serie numérica en la cual va sumándose diferentemente? Bueno, porque yo quiero que empiece en 1, pero a la hora que esto se regrese y empiece en el if empiece a hacerse la función recursiva, va a pasar por este sistema en el cual se va a estar haciendo la suma. Bueno, se van a estar haciendo las operaciones y nos va a arrojar los números. Entonces, por eso yo le puse que vaya de 1 en 1. Y ya que en esta parte del código va a ser el proceso, o va a hacer los cálculos para mostrar la serie numérica. Ahora, tenemos abajo lo que sería, en la línea 28, tenemos la cuarta línea diagonal del triángulo de Pascal. Recordemos que aquí yo ocupo una fórmula diferente, pero realmente es la misma estructura del método anterior, y entonces solamente cambia la fórmula. Entonces, en este caso creamos nuestro método. En este caso va a ser public void, y como nombre va a llevar cuarta línea, o cuarta guión bajo línea, y dentro de ahí va a tener los paréntesis. En este caso es int num, en este caso así se llama la variable que vamos a manejar. Igual la variable num se va a inicializar en 1, en este caso aquí la tenemos en la línea 25 más abajo, donde dice cuarta línea punto, cuarta línea, y ahí tenemos el 1, ¿no? Estamos indicando que nuestra función recursiva va a iniciar en 1. Entonces nos regresamos a la clase de recursividad, y aquí tenemos igual el if, ¿no? Porque la recursividad va a repetir el método ciertas veces hasta que se cumpla una condición. En este caso, la condición es de que yo quiero que llegue hasta la posición 6 de la serie numérica, ¿no? Como vemos en la imagen, la posición 6 la ocupa el último número. Entonces yo quiero que llegue a este número. ¿Y cómo podemos saber, no? Si nosotros sustituimos el número 6 en la fórmula,
quitamos la n, entonces sería n sería 6, entonces 6 por 6 más 1 por 6 más 2 entre 6 nos daría el resultado que tenemos hasta el último, ¿no? Que sería 56. Después tenemos el system.out.println. Aquí estamos haciendo la suma. Como podemos ver, es lo mismo exactamente que en el anterior, solamente que cambia la fórmula. Entonces, system.out.println tenemos nuestras comillas y ahí le vamos a concatenar la siguiente instrucción que va a hacer el programa, que sería num va a multiplicar a num más 1 y eso lo va a multiplicar por num más 2 y lo va a dividir entre 6. Entonces, si comparamos esto con la fórmula, solamente cambiamos lo que sería la variable n en la fórmula por la variable num en esta parte, en el código. Después tenemos cuarta línea, cuarta guión bajo línea, que aquí estamos haciendo la recursividad. Estamos llamando a nuestro método para que se ejecute cierta determinada de veces. En este caso se va a ejecutar 6 veces. Y después entre los paréntesis tenemos que num más 1. ¿Y por qué? Por la misma razón de que yo quiero que mi recursividad empiece desde el número 1 y se vaya sumando 1 en 1, pero como vamos a estar en el system.out.println, vamos a estar haciendo la operación, ahí es donde va a sacar los valores que nosotros necesitamos y solamente esos nos los va a imprimir en pantalla. Ya que tenemos esto, vamos a ver en la clase principal. En la clase principal tenemos en la línea 11 nuestra función principal, que es public static void string args, y abajo llamamos a nuestras clases, ¿no? Le estamos dando entrada a la clase recursividad. En este caso yo lo hice 2 veces, pero no era necesario. Y entonces recursividad igual tercera línea igual new recursividad. Entonces aquí no era necesario ponerlo, pero yo lo puse. Yo puse este de acá, pero no era necesario. En la línea 15 estamos dando la entrada a nuestra clase suma-arreglos recursividad y le estamos dando por nombre suma-rec y igual a new y después abajo suma-arreglos-recursividad, ¿no? Le estamos dando entrada para que podamos llamar a los métodos que tenemos en esas clases. Ahora, en la línea 18, mandamos el primer mensaje en pantalla que se va a mostrar cuando corramos el programa, que dice system.out.println serie usando recursividad y guión bajo, un salto de línea, y dice tercera línea diagonal de triángulo de Pascal, y aquí estamos llamando a nuestro método que se llama tercera línea, que está, en la clase recursividad, tercer línea punto, tercer bajo línea, que ese es el nombre de nuestro método, y aquí tenemos el 1. Recordemos que habíamos visto que la variable número en este método iba a empezar o iba a tener el valor de 1. Desde ahí iba a empezar. Aquí definimos de dónde queremos que empiece nuestra recursividad. En este caso yo quiero que empiece desde el número 1. Si yo le hubiera puesto que empezara desde el número 50, la recursividad iba a empezar desde el número 50 y nos va a mostrar ciertas posiciones de la serie numérica. En este caso yo quiero que empiece desde el 1. Después en la línea 23 tenemos un system.out.println. En este caso igual muestra el mismo mensaje, que sería serie usando recursividad, y abajo un salto de línea, dice cuarta línea diagonal del triángulo de Pascal, y mandamos a llamar a nuestro método que se llama cuarta guión bajo línea, y también tenemos el 1 porque quiero que desde el número 1 empiece mi recursividad, ¿no? Y abajo tenemos lo de la suma de arreglos. Esto lo vamos a empezar a explicar. Entonces, como primer punto tenemos que en la línea 28 yo declaré mi arreglo. En este caso es un arreglo de 2 espacios en donde el 10 ocupa el número 0 y el 5 ocupa el número 1. Recordemos que en programación se cuenta desde el 0. Entonces tenemos números arreglo y tenemos nuestros corchetes, y esto va a ser igual, y abrimos unas llaves y dentro de esas llaves vamos a colocar nuestros números. En este caso le voy a agregar otros más, ¿no? 10, 5, 7, 8, 7, 6, 4, 2, 1, 14. Y vamos a agregarle 12 y por último un 14. Entonces aquí tenemos el número 10, 5, 8, 7, 6, 4, 2, 14, 12 y 14. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 10 números dentro de ese arreglo. Entonces, digamos que en el arreglo estamos ocupando 9 posiciones, ¿no? Entonces, vamos a nuestra clase que se llama suma-arreglos-recursividad. Entonces, aquí tenemos nuestra clase, el nombre de la clase, y tenemos aquí un método. En este caso, para que nosotros podamos ocupar
o hacer este tipo de sumas cuando queremos sumar ciertos números que están agrupados dentro de un arreglo, vamos a estar usando este tipo de métodos. Entonces, los arreglos, recordemos que es una colección de variables del mismo tipo de datos, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, si tenemos un método entero, pues solamente vamos a tener números enteros. Entonces, el método estático nos va a los métodos estáticos pertenecen a la clase y no a los objetos, ya que aquí manejaremos como objetos, digamos que los arreglos. Entonces, por ese caso, no estamos poniendo public, sino estoy poniendo static in para crear un método estático. Entonces, static in y el nombre de nuestro método estático se va a llamar sumar, y dentro de los paréntesis yo puse in arreglo y puse un corchete, ¿no? Que vamos a ocupar un arreglo. Y después tenemos coma in y num, una variable en entera. Y aquí tenemos el if. Y recordemos que para hacer la recursividad tenemos que nuestro método se va a repetir ciertas veces hasta que nosotros le pongamos una condición determinada. En este caso, el if nos va a ayudar a tener esa condición determinada para que nuestra recursividad se detenga, porque si no se va a ir infinitamente. Entonces tenemos if y tenemos la variable num. Recordemos que la variable num podemos que se va a inicializar desde el primer espacio, desde el espacio 0 de nuestro arreglo, ¿no? Recordemos que los arreglos van por espacios, ¿no? Son como casillitas. Entonces, digamos que en cada casilla nosotros depositamos los números. En este caso creo que eran 8 números los que depositamos. Entonces, el número 1, la variable que se llama innum, está en la posición 0 de nuestro arreglo. Y después tenemos que tiene que ser menor. ¿Por qué menor? Porque aquí en la variable arreglo, nosotros vamos a decirle que a la hora que llegue a la última posición de nuestro arreglo, ya que recorrió todos los números que están dentro de cada, digamos, casilla de nuestro arreglo, aquí se va a detener y pusimos esta palabra que se llama length para que nos devuelva un valor, o para que retorne un valor. Después tenemos las llaves, y dentro de las llaves igual ocupamos el return, arreglo, ¿no? Entonces recordemos que el return es como, es regresar, ¿no? Se usa para, se va a usar para salir de la secuencia de la ejecución de nuestros, ¿cómo se llama? De nuestros métodos, y después va a devolver el valor. En este caso, el valor que yo quiero que me devuelva es la suma. Entonces, por eso yo le estoy poniendo return. Return arreglo. Entonces, aquí tenemos la variable arreglo, y después tenemos entre los corchetes números, porque dentro de la variable num va a estar recorriendo los arreglos, va a estar recorriendo los espacios que están en el arreglo, y después ahí le vamos a decir que la función, que diga el método sumar, aquí estamos haciendo ya la recursividad, y entre paréntesis arreglo coma num más 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí está pasando, o qué es lo que va a hacer el programa? Aquí entonces declaramos un arreglo estático en donde tenemos dos variables, una que se llama in arreglo y un in num. Entonces, para que lo que va a hacer aquí la recursividad es recorrer cada espacio que tenemos en el arreglo. Entonces, el espacio que, la recursividad va a empezar desde el espacio 0 hasta el último espacio. En este caso, el espacio creo que es 8, o llega hasta el número, el espacio, digamos, si tenemos un arreglo que tiene 5 espacios, entonces, nuestra función recursiva va a empezar desde el 0 hasta el 7, ¿no? Porque en el 0 va a estar alojado un número. Esto es lo que va a hacer nuestra recursividad. Va a recorrer cada espacio de nuestro arreglo y después los va a ir sumando uno por uno. Ya que reconoció qué número es, los va a ir sumando. Y después tenemos un retorno 0 para que nos regresen los valores. Y esto sería todo en la clase de suma de arreglos. Y ahora vamos a la clase principal. Y en la clase principal, para que nosotros podamos mostrar la suma que hicimos, vamos a primero dar entrada. Ya dimos entrada a nuestra clase, aquí lo podemos ver, y ahora vamos aquí al system.out.println, y aquí vamos a mostrar en un mensaje en pantalla la suma, ¿no? La suma del arreglo es 2 puntos, y después cerramos las comillas, y vamos a sumar lo que sería nuestro método. Entonces nuestro método se llama sumar. En la clase sumar, aquí tenemos static in sumar, ese es el nombre de nuestro método. Y aquí le vamos a decir que vamos a concatenarlos más, sumar, y dentro de los paréntesis es donde yo especifico dónde quiero que empiece mi función recursiva. Entonces, en este caso, yo quiero que mi función recursiva empiece desde
desde aquí que dice número del arreglo, guión bajo y 0, ¿no? Porque recordemos que un arreglo empieza desde el número 0, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en la imagen tenemos 6 casillas, en la imagen tenemos un ejemplo, ¿no? Donde se empieza a contar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así infinitamente. En este caso, aquí nuestro arreglo tiene estas posiciones que son 8. Entonces, ahora ya que explicamos todo, vamos a compilar el programa. Ok, ya tenemos el programa compilado. Lo primero que nos muestra es el inciso A, donde dice que se tenía que realizar, bueno, el inciso A dice que es la tercera línea diagonal del triángulo de Pascal. Entonces, si nos vemos en la imagen, sí coincide, ¿no? Porque ya que es 1, 3, 6, 10, 15, 21 y 28. Entonces, sí lo hizo correctamente, nuestra función recursiva lo hizo correctamente. Después nos muestra el segundo mensaje en pantalla que dice serie usando recursividad y dice cuarta línea diagonal del triángulo de Pascal. Y podemos ver que en el inciso igual está de manera correcta, ya que es 1, 4, 10, 20, 35 y 56. Y por último, el inciso C nos dice que hay que hacer la suma de números de un arreglo usando la recursividad. Entonces aquí igualmente nuestra función recursiva recorrió todos los espacios de nuestro arreglo y los sumó. En este caso me dice que la suma es 82. Ahora, vamos para que quedemos un poco más seguros de la función recursiva en la suma de esto. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer una suma muy fácil. Lógicamente 10 más 5 es 15. Vamos a correr el programa para que veamos efectivamente si la suma de nuestro arreglo está bien hecha. El programa ya terminó de compilarse, ya terminó de ejecutarse y nos volvió a mostrar lo que ya está correctamente, ¿no? Las dos series numéricas y abajo dice la suma del arreglo es 15. Entonces efectivamente nuestra función recursiva recorrió cada espacio de nuestro arreglo empezando desde 0, desde la posición 0 del arreglo hasta la posición 2, en este caso, la posición 1, ¿no? Que era donde el número 10 estaba en la posición 0 y el número 5 estaba en la posición 1. Entonces lo que hizo el programa o nuestra función recursiva fue que recorrió cada espacio, en este caso el 0 y el 1, y después lo sumó. Y esto sería todo y gracias por su atención.